La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando del abuso sexual. Ayer hablamos del abuso sexual indirecto, luego hablamos del abuso sexual directo y vamos a hablar esta noche lo que causa el abuso sexual, heridas profundas en el alma. El abuso sexual marca las vidas. Hay personas que no lo saben, hay personas que no se han dado cuenta, hay personas que viven con una carga que no saben de dónde viene. Escuche, hay personas que no han podido tener un buen matrimonio, una vida libre de hogar, una buena relación con su esposo, porque nunca trataron las consecuencias de un abuso sexual, porque callaron, porque guardaron silencio, porque nunca tuvieron nadie que tratara. Hermano, yo quiero decirle algo. Nosotros tenemos que quitarnos de encima una herencia que nos ha dejado la cultura latinoamericana, en la que es un tabú hablar de sexualidad. Y de esa manera Satanás se ha aprovechado para dañar no solamente las vidas de los no cristianos, no, ellos en su mayoría están destruidos, llenos de amargura, sin salida, sino que nosotros los cristianos, una gran mayoría de ellos, y lo que es peor, una gran mayoría de los ministros están afectados por situaciones como esta, abusos sexuales que desde niño manejaron y pensaron que porque ya ahora se pueden defender, que no quedó ningún daño en sus vidas, que no quedó ninguna afectación, y eso es mentira. Aunque este tema es tabú, mi hermano, se lo repito, la experiencia es más común de lo que imaginamos. Lo que sucede es que el alma, al tener conciencia de las experiencias indebidas, decide callar, y muchos piensan que es solo a ellos que les ha pasado eso, y determinan guardar silencio, determinan decir, bueno, aquí no pasó nada, perdóneme. Nunca un abuso sexual, por mínimo que sea, se queda sin consecuencias. El abuso sexual deja huellas, y son consecuencias que van desde, escúcheme, desde la frigidez, desde la impotencia masculina, desde la frigidez de la mujer, hasta el desenfreno sexual, la desesperación, la prostitución. Y el hecho de haber consagrado, muchas vidas fueron consagradas a un demonio en esa área. Escuche, la situación es así de grave. A lo largo de estos años de consejería he enfrentado personas que por un abuso sexual terminaron gobernadas por un demonio que las visita en las noches y tiene sexo con ellas. Estoy hablando más de mujeres que de hombres, porque por cada 9, 10 mujeres hay un hombre afectado. Imagínense la proporción. Entonces la mujer empieza a soñar sueños eróticos con alguien conocido, con alguien desconocido, pero esa misma influencia demoníaca, esa misma opresión demoníaca viene y la afecta en la relación de pareja. Si es que tiene pareja, no la deja, no le permite tener una relación agradable, una relación sana, no. Entonces, mientras con el esposo no me toque, no me moleste, tengo asco, eso a muchas mujeres y sobre todo las mujeres de antaño, la sexualidad les daba asco, hermano. Y yo nunca podía entender por qué. De hecho, nunca lo entendí cuando era un inconverso. Lo vine a entender cuando empecé a conocer el mundo espiritual. Claro, una mujer que le tiene asco a su marido, que le tiene asco a su órgano sexual,
puede ser que haya tenido una experiencia donde estando niña, un hombre mayor la obligó a que mirara su órgano genital o a que se lo tocara. Y eso, ella creció y pensó que no tenía ningún problema, que no tenía ninguna dificultad. Pero después se inició un repudio, un asco, un aborrecimiento. Y a muchas mujeres, se lo digo sin temor a equivocarme, esas experiencias de abuso dañaron su hogar. Tenían que decir, sí, es un buen hombre, es un buen padre, es un hombre excelente, pero yo no me lo aguantaba. Gas. Él molestaba mucho y quería estar tocándome y yo ya no quería nada de lo que tuviera que ver con la sexualidad, nada. Y ya no me lo aguanté. Él no me aguantó, se consiguió otra, listo, no hay problema. Y no saben el problema que cometió, el problema en que se metió, perdón, el error que cometió al empujar a un hombre al adulterio y a que ese padre de familia le heredara por el adulterio a los hijos de ella, les heredara una maldición y una influencia, un poder demoníaco que iba a multiplicar el problema en la sexualidad de esos hijos. Eso es lo que busca Satanás. Déjeme decirle que hay algunas situaciones que presenta el abuso sexual. Vamos a hablar de las heridas profundas, vamos a hablar de las consecuencias, vamos a hablar de la situación que encuentra el abusador. Uno de ellos es el secreto. Ese es el más fuerte, por lo que le acabo de decir. Es un tema tabú. Entonces, o por desconocimiento de la persona, o por el hecho de que es tabú, el niño o la niña no va a decir nada. El niño o la niña se va a quedar callado, porque le da pena, porque le da miedo, porque es un tema desconocido. Así que, personas de avanzada edad que hasta ahora hablan del abuso. Yo he conocido personas, hermano, de 40, de 50 años que a nadie le habían contado lo de su abuso sexual. Pero ¿sabe qué? Eso les producía una amargura, no podían disfrutar la vida y no sabían por qué. Y cuando se habla del tema, ahí está. Les repito, personas, conocí una mujer, la primera mujer con la que yo experimenté el proceso de sanidad interior en el año 2004, porque el Espíritu de Dios me lo guió, porque Él me dijo haga esto paso a paso. Era una mujer de 77 años, yo se lo he contado, que a partir de un abuso a los 7 años, 70 años después, según ella me dijo que el Señor le había dicho que yo la podía ayudar. Una mujer que hace 18 años se despertaba gobernada por un demonio, se despertaba en la mañana, muy de madrugada, 4 o 5 de la mañana, se despertaba con su mano metida en sus órganos genitales, masturbándose y no era capaz de parar, gobernada, oprimida. Y ella me contó lo que le pasaba, pero no me dijo de dónde era la raíz. Y yo qué iba a saber, hermano, ¿y qué hago ahora? La gente le ha puesto nombres a esos espíritus inmundos. Ellos se llaman espíritus engañadores, hijos de un padre de mentira, que es Satanás, que toman lugar en los pecados de los hombres para pasar a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, para gobernar esas vidas, para someterlas a esclavitud y dañar su descendencia. Son espíritus de muerte que al final logran dañar el fruto del vientre de la mujer por el pecado de unos antepasados. Así que el violador guiado por un espíritu inmundo, perdóneme, yo no puedo decirle a usted que son personas enfermas, inclinadas a la sexualidad, con una pequeña debilidad. No, señor, no. Son demonios, no se le olvide. Y si usted tiene este problema, sepa que es un demonio que o lo influencia, o la influencia, o la oprime, o lo oprime. Espero que no esté poseído, porque la tercera cosa que puede hacer un demonio es poseer, posesión. Y cuando posee un espíritu de muerte, entonces no solamente vuelve un depravado, un enfermo sexual, sino que busca o que se mate él o que atente contra las personas.
a las que está abusando. Ya se dará cuenta por qué muchos abusos han terminado en muerte, porque son espíritus de muerte que saben que metidos en el área genital, metidos en el área de la sexualidad, van a poder matar la descendencia de ese hombre, de esa mujer. Espíritus de muerte, perdóneme, no sé de dónde nace el título incubo y sucubo, no sé, es un estudio más alto, es un estudio mayor, puede ser, pero yo no me puedo apartar de la Biblia y le aconsejo que no se aparte de la Biblia, porque esos nombres aparecen por estudios, quién sabe, de qué estilo, de qué índole, pero no son así. Los espíritus en la Biblia son llamados espíritus engañadores, espíritus inmundos, inmundicia, y entre otras cosas hay unos peores que otros. Parece ser que unos se especializan en algunas cosas más perversas que otras. Así que estos demonios son los que influencian a la persona a abusar de los niños, de las niñas, y al final, cuando ya hay una posesión, entonces los lleva a matar, a atentar contra la vida de aquella persona que está abusando. Esa es la situación. Entonces, la persona cuenta con que el niño va a guardar silencio. Saber que el niño no dirá nada, el niño o la niña no dirá nada, es el arma más poderosa del agresor. Intimidar, decirle si dice algo te hago, o le hago a tu mamá, o digo esto. Eso es un arma bien tremenda. Muchos niños tienen experiencias con el placer. Ayer se lo decía, hoy quiero que lo hablemos. Muchos niños se sienten culpables y esa culpabilidad crece con ellos. Y al final ellos están diciendo, no, es que yo tuve la culpa. Sobre todo porque en tiempos pasados, cuando acudían a la mamá por impotencia, por no saber qué hacer, porque el abusador era alguien que era importante para ella, el mismo esposo, otro hijo, un hermano de ella tal vez. Entonces la mamá decía, ¡ay, deje de ser mentirosa! Al niño, deje de ser mentiroso. ¿Usted por qué se inventa tantas cosas? ¿Ah? Entonces, son muchas situaciones las que se pueden presentar. Y cuando el niño percibe placer, cuando la persona hace un trabajo tan terrible, tan satánico, tan diabólico, de despertar en ese niño, en esa niña, el placer sexual, entonces sencillamente logra que ella se sienta parte del delito, que ese niño se sienta que está haciendo parte de la falta cometida. Es que me gustó. Le dije ayer algo y le digo que puedo conocer muchas personas que intentaron, más bien que atentaron contra su vida solo por el hecho de pensar que ellas buscaban a su papá, que ellas buscaban a su tío, que lo buscaban porque a un niño ignorante, inocente, al percibir que algo le gusta, lo busca. Y a muchas niñas y a muchos niños les activaron el deseo sexual de 4, de 5, de 6, de 7 años. Hay unos casos terribles, hermano, unos casos que un papá tomó una niña de 4, de 5 años y la fue excitando, le fue despertando el placer sexual, y a los 7 años la hizo su amante. Estuvo con ella de amante hasta los 11 años, 4 años, hermano. 4 años donde ella aceptaba, solo que cuando ya entró a la escuela, porque no la dejó estudiar sino hasta los 10 años, claro, con temor de que fuera descubierto, tipo finca por allá, esta familia. Entonces ella a los 11 años empezó a escuchar otros amiguitos, otros compañeritos que hablaban de eso y que decían que no, que eso era malo, que no, que eso era malo. Y entonces ya ella empezó a ponerse como inquieta y le dijo al papá que si eso era malo. Y le dijo, ¿por qué va a ser malo? ¿A usted no le gusta pues? Ella le dijo, sí, pero es que a mí me dicen que eso es malo, que eso es pecado. Ah, no ponga cuidado. Pero ya la niña empezó a resistirse y él le empezó a pegar.
por todo le pegaba. A los 13 años se dio cuenta que tenía un amiguito, la vio con un amiguito venir y le pegó una pela tan impresionante que la dejó de cama. Y empezó este proceso así que ella, sin cumplir 14 años, escapó de su casa, se convirtió en una prostituta y trató de matarse 3 veces, porque ella se sentía la única culpable de toda la desgracia que estaba viviendo. Entonces, muchos niños tienen experiencias con el placer, no perciben daño por la etapa de la inocencia, ¿no? Y solo al activarse su conciencia del acto indebido, reaccionan y empiezan a manejar sentimientos de culpa, empiezan a manejar sentimientos de ira, de culpa, de miedo, porque tuvieron una época donde no pudieron, no tenían la conciencia total de que lo que estaban haciendo era bueno o malo, se dejaban llevar confiando en esa persona adulta que los iba guiando. Tenga cuidado con eso. Usted tiene que, nosotros tenemos que hablar más con nuestros hijos, estar más atentos con ellos. Hermano, el tiempo de la ignorancia, el tiempo donde hablar de sexo era un tabú, tiene que pasar. Ya no, hermano, no acepte eso. Yo le digo algo que todavía a muchas personas les parece absurdo. Empiece a hablar con el niño a los 5 años. De sexualidad, empiece a hablar a los 5 años. Empiece a explicarle lo que él puede entender, lo que ella puede entender. Empiece a advertirle. Y usted le va a dar armas para que en lo posible no suceda eso. Algunos niños, estoy hablando de niños y niñas, son intimidados para que no hablen. Son manipulados, se les ofrecen recompensas, dulces, dinero, aparte de los amenazados, ¿no? ¿Qué le hago? Que si decís que mato a tu mamá, mato a tu papá, bueno, cosas de esas. Cuando yo estuve joven, cuando era niño, por allá en los años 80, 70, 70 y algo, yo veía mucho eso. Yo veía que había un tendero en camino al colegio, que las niñas entraban, ellas no tenían dinero, yo sabía que no tenían dinero, ellas no tenían dinero y entraban, así, al fondo, y el hombre, el tendero, le decía a un jovencito, un muchacho como de 12, 13, 14 años, le decía, estése aquí, cuídeme la tienda, y él se metía para atrás, con esas 2, 3, 4 niñas. Ellas de allá salían con regalitos, con confites, Y un día me di cuenta que es que él les cambiaba confites por manoseo. Y yo recuerdo que yo le dije a mi profesora eso, y mi profesora no me puso cuidado. Ella no le dio importancia a eso. Y yo le dije, mire, es que el tendero fulano, ¿usted lo conoce? Me dijo, sí. Él hace meter las niñas por allá y les da dulces, y una de esas niñas dijo que era que él las manoseaba antes de darles dulces. Los muchachos son muchachos, dijo ella. Ni siquiera se inquietó por averiguar. Otros se bloquean, se perciben sometidos a un poder superior. Entendamos esto. Cuando el muchacho no sabe qué hacer, cuando el muchacho se ve bloqueado, como que es imposible decirle a alguien, como que es imposible buscar ayuda, como que se somete y se bloquea, siempre, en ese caso, está la intervención de un espíritu inmundo que tiene derecho legal por el pecado de sus antepasados y viene y gobierna su voluntad, lo oprime, y nunca se le ocurre a ese niño o a esa niña pedir ayuda. No, nunca se le ocurre, jamás. Está sometido a eso y se deja llevar. Hasta que alguien de pronto se da cuenta y le pega su grito y dice, En todo eso, siempre hay un espíritu inmundo
trabajando. Así que se perciben sometidos a un poder superior con el que se sienten impedidos para detener el abuso. Se sienten atemorizados, se sienten, bueno, de todas maneras. Y los que se atreven a hablar, a veces lo que se encuentran son acusaciones. Cantidad de personas que se atrevieron a hablar y aún la mamá les dijo, ay, deje esa bobada, vaya que él está jugando con usted, vaya, vuelva a acostarse con él. Un padrastro, deje esa bobada, vaya, ay, usted tan boba. Los que hablan y se sienten que no debieron hablar debido a que se vinieron un montón de problemas a su casa, a la familia, y muchas veces se sienten acusados porque los problemas fueron tan difíciles, tan tremendos, que su vida nunca volvió a ser igual, su familia nunca volvió a ser igual. Ayer les decía algo y quiero puntualizárselo hoy. Hay niños que vieron cómo a ellos ni siquiera acudieron a ayudarlos. Ni siquiera le dijeron, venga mi amor, ¿qué pasó? Cuénteme, no. Mamá, que el tío fulano está abusando de fulanita, la niña 9, 10, 11 años. La mamá la miró y le preguntó a la hermana mayor, ¿cómo así? Sí, mamá, que él no hace sino tocarla y que cuando tal y tal cosa, y le contó la historia. Mamá, denúncielo. Ay, mi amor, ¿no ve que es su tío? No importa, mamá, denúncielo. Bueno, ya. Y usted deje de inventar cosas. Ya. La consecuencia en el corazón de esa persona que vio cómo se despreció su sufrimiento, que vio cómo se ignoró su sufrimiento, es un odio por ese padre, por esa madre, es un odio por los hombres. Bueno, las consecuencias son, hermano, impresionantes. Y el problema llegó, ¿por qué? Porque entonces la gente empezó a señalar esa niña, a señalarla, a decir que vea, que mire, que ella. La regalaron, la mandaron lejos de casa. Su vida cambió, empezaron a... Empezaron como a repudiarla, ¿no? Empezaron como a menospreciarla, a apartarla del núcleo familiar, como que este es un problema, como que está hablando mucho. Otros hablaron y vieron cómo la familia se despedazó, porque el que lo estaba haciendo era alguien directamente implicado, un hermano en sangre o medio hermano, que al final es hermano también, el padrastro, y que se lo contó a alguien que no iba a guardar silencio. Ejemplo, una vecina, alguien, en la escuela, en el colegio, y se vino con todo el peso de la ley, hermano, la consecuencia para ese abusador, y entonces ya esa mamá le cogió odio. ¿Cómo es que me mandaste a mi marido para la cárcel? Porque es que como el marido es el que mantiene y esa hija o ese hijo no, lo único que hace es comer. Entonces de ahí en adelante la vida de ese niño, de esa niña se vuelve tan terrible. Por culpa suya estamos aguantando hambre, por culpa suya. No tengo para... Usted verá qué va a hacer. Póngase a trabajar porque no tengo plata. ¿No mandó usted para la cárcel al que nos daba? Es un conflicto, hermano. De todas esas cosas he tenido que tratar. Y terrible, porque en la cultura nuestra difícilmente se le da apoyo al abusado. Difícilmente se le da un apoyo correcto al niño o a la niña abusada.
lo que hace es o menospreciarlo, o rechazarlo, o acusarlo, y causarle un daño peor. Claro, porque yo he conocido personas cristianas yéndole mal, enfermos, porque su amargura radica en que aborrecen a esa mamá porque no las protegió, aborrecen a su papá porque no las protegió. No tuvieron quien las protegiera, quien las defendiera, y entonces ahora mayores de edad aborrecen a esa persona, no la quieren ver. Y muchas de ellas me han dicho: pastor, mire, ¿sabe qué me dice mi alma? Yo prefiero irme para el infierno y no ir a perdonar a una mujer que me vendió, una mujer que dándose cuenta qué mamá ni qué nada, una mujer que dándose cuenta de lo que me pasaba, se hizo la sorda, la ciega, la ignorante. Entre todas esas cosas, hermano, he encontrado casos donde la mamá procuraba, le facilitaba al abusador todo. Se lo facilitaba, le dejaba el campo libre, decía que tenía que ir al pueblo, decía que tenía que salir y dejaba al hombre ahí, y cuando el hijo o la hija le decía, entonces ella decía: ay, deje de inventar, quite de ahí, y no le ponía atención. Pero el niño se daba cuenta que es que ese hombre le daba dinerito a la mamá, y la mamá, bien interesada, no le importaba lo que le estaba pasando a ese niño. Así que los que hablan y sienten que no debieron hablar debido a todo lo que se exponen frente a la denuncia, autoridades, familiares, conocidos, compañeros de estudio, todo, perciben que al decir la verdad el mundo se les vino encima y ellos dicen: oiga, fueron sellados con estas palabras. Decir la verdad trae problemas, pastor. Yo por eso nunca volví a meterme en nada, yo me quedé callada, yo sufro las cosas y salgo adelante, pero decir la verdad trae problemas. No se deje creer de eso. Solo la verdad trae libertad. No, ¿qué pasó? Solo la verdad trae libertad. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, capítulo número 13. Segundo libro de Samuel, capítulo número 13. Aquí en la Biblia hay un abuso de un hermano sobre su hermana. Versículo 19 y 20. Amnón planea todo con un amigo para abusar de su hermana. Sí, hermana media, pero hermana. Su hermana Tamar. Versículo 19 dice: entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Esa traducción dice así: pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Versículo número 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Oiga lo que le dice: por cuidar el que dirán de la familia. Qué cosa tan terrible. Cállese que es su hermano, cállese que es su tío. No voy a decir nada. ¿O usted quiere ver a su hermano en la cárcel? Sí. La respuesta debería ser: sí, lo quiero ver allá metido. Claro, que pague su abuso. Pero la situación está en que, no, es que, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué van a decir? Es su hermano. O es su hermana, igual. Es su tío. ¿Qué va a pasar? Su tío tiene un hijo, tiene 3, tiene 2. Y si se va para la cárcel, ¿quién va a sostener esa familia?
¿Usted quiere ser culpable? No, ¿qué tal? Mira, hermano, se ha tratado de eso, que hacen sentir más culpable a la víctima que al victimario. ¿Usted quiere ver a su tío en la cárcel? ¿Usted quiere ver a su papá en la cárcel? ¿Usted quiere? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué va a pasar de esto, de aquello, de lo otro? Y el pelado se pone que, claro, como es un niño, a la pobre Tamar le dijeron, cállese, es su hermano, guarde silencio, no lo vaya a denunciar. Y ella se quedó amargada, hermano. La Biblia no vuelve a hablar qué pasó con Tamar, si se suicidó, si se quedó soltera, aborreciendo a los hombres, o si tomó un camino de lesbianismo, no se sabe. Porque como todas esas son apenas unas de las muchas consecuencias que puede traer esto. Resulta que el abuso es de lo que más se graba en el alma y su registro. Recuerdos dolorosos que atormentan el ser y lo influencian a cosas malas. De las experiencias traumáticas más fuertes para el alma es lo que tiene que ver con el área de la sexualidad. Aún las personas que dijeron, no, pues a mí sí me manosearon, pero yo no veo que me haya hecho mucho daño. Póngase a preguntarle, cuando usted sabe cuáles son las consecuencias, pregúntele y verá, ahí están, y tal vez causando estragos impresionantes. Así que las consecuencias por el abuso pueden llegar hasta el deseo de suicidarse y hasta el suicidio, no solamente el deseo. Por eso es que es necesario, escuche mi hermano, mi hermana, por favor, si usted conoce a alguien de su familia que tuvo alguna experiencia de abuso, necesita ayuda. ¿Qué necesita? Necesita ayuda, no la deje así, no la deje así. Aquí tenemos quien le ayude. La hermana Yurli Viviana, ella no solamente tiene un gran conocimiento de la Biblia, sino las herramientas de la psicología para saber cómo trabajar a través de esas herramientas en el alma de esa niña, de ese niño, y llevarla a un proceso de sanidad interior. Porque le repito, uno de los registros más fuertes y una de las consecuencias más terribles, traumáticas, que marcan la vida completa, no de una persona, de una familia, es el abuso sexual. ¿Qué percibe la persona que ha sido abusada? Primero, no tengo quien me cuide, estoy desprotegido, a mí nadie me quiere, a nadie le intereso. Reclamos y falta de perdón hacia el abusador, hacia su padre por estar ausente, hacia su madre por no cuidarla, por no estar atenta, otros familiares que pudieron haberle protegido y no lo hicieron. También hacia Dios, cuando conocen a Dios, entonces dicen, si Dios está en todas partes, si Dios me vio desde que estaba en el vientre de mi madre, ¿por qué Dios no hizo nada? Y la situación es que aún eso hay que enseñarle al jovencito, a la jovencita y aún al adulto. El derecho legal que nuestros antepasados le dieron a Satanás es algo que Dios no puede quebrantar, tendría que dejar de ser Dios para poder que Dios quebrante su misma ley que dice que la consecuencia del mal es mal sobre el hombre y su descendencia. Tendría Dios que quebrantar su propia ley y dejaría de ser Dios. Lo que hizo Dios y lo que ha hecho con todos nosotros es protegernos para que Satanás no vaya más allá de la autoridad que sus antepasados le dieron sobre esos hijos. Eso sí ha hecho Dios, Él me ha protegido. ¿A usted también o no? Él me ha protegido. Eso sí ha hecho Dios. Pero lo que Dios no puede
es quebrantar la ley, y después de que esos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos han hecho lo malo, han abusado de niños, de niñas, han hecho abortar niños en el vientre, han visitado prostitutas, han hecho orgías, han matado personas, los han mandado a matar, le han dado autoridad a esos demonios para que vengan y dañen su descendencia. Entonces, ¿qué tal? El hombre haciendo lo malo y Dios apare por aquí, apare por acá. No, no. Entonces, ese reclamo contra Dios es por falta de entender muy bien lo que es la ley espiritual. Esto hace que las personas sean emocionalmente irritables. Esto hace que las personas empiezan a crecer y se deprimen, no se sabe por qué. Amanecen con una tristeza. Y eso no es inmediatamente, eso no es en los primeros años, no. Yo he conocido personas que fueron abusadas a los 5, 6, 7 años y la depresión les empezó a los 26 años, a otros a los 30 años. Otros llegaron a los 35 y más años para que empezara ese proceso. Claro, irritables toda la vida, percibiendo injusticia todo el tiempo de su vida, de mal genio, rebeldes, contestones a los padres, porque nunca se trató con eso. Pero los cuadros de depresión empezaron después, en otro tiempo. Otro registro, no tengo en quién confiar. Es un permanente estado de prevención, están a la defensiva, con temores, siempre. No, y a mí no me parece malo, hermano. Yo digo, qué bueno que las mujeres, padres y madres, y en especial las mujeres, cuidaran a sus hijas como que hubieran sido abusadas, sin haber sido abusadas. Porque como ellas ya tuvieron esa experiencia, ay hermano, una mujer abusada no deja sola a una niña ni un minuto, gloria a Dios por eso. En cambio el confiado, eso no importa, acuéstese con un primo, duerma con la primita ahí, váyase de vacaciones, quién sabe dónde va a estar, con quién la van a poner a dormir, váyase, no importa. A eso no les pasa nada. Yo he escuchado eso. Abuelita, pero ¿cómo va a mandar la niña si allá son puros hombres? A eso no les pasa nada, ¿no es que son primos? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, otros, bueno, ya dijimos que otros crecen con un sentimiento de culpabilidad impresionante. Escuche, la autoculpa, el sentimiento de que soy indigno, lo que antes se le decía a la niña. Yo tuve un caso del lugar donde vengo, donde una niña de 11 años, el papá la trabajó desde antes, le engendró un hijo y ella pensaba que era normal. La mamá, cuando empezó a ver que ella tenía como malestares y toda la cosa y que no había menstruado, entonces la llevó donde un médico y el médico le dijo, ¿ya la niña está en control? En vez de preguntarle quién la abusó, 11 añitos, ¿ya la niña está en control? ¿De qué? Su hija está en embarazo. ¿Qué? ¿Quién fue? Y la cogió a palo. Y ella, ¿qué quién fue? Al final abrió la boca y dijo, mi papá. Ay, hermano. Esta es la hora, yo no sé cuántos años tendrá la hermana, esta es la hora que difícilmente ha podido ser libre de un 50% de su sentimiento de culpabilidad. Porque entonces la mamá, mientras la golpeaba, le decía, ¡culpa tuya! Una niña de 11 años. Vos que te le ofrecías a tu... Y el papá negando, ¿quién sabe quién fue? Que a mí no me eche la culpa. Yo no fui. ¿Quién sabe quién fue?
Y hasta cuando empezamos el proceso de sanidad interior con ella odiaba al papá, lo odiaba a muerte y era cristiana hace tiempo. Pero lo odiaba con odio, con deseo de verlo muerto, con venganza. Y es que cristiana. Pero mire el daño tan tremendo que se hace cuando una mujer no cuida. Hombre, es que la encargada de cuidar los chinos es la mujer. Pero ahora, hermano, con el modernismo, el hombre se va a trabajar o se queda en la casa, que es peor, y la mujer se va a trabajar. Ese no es el orden, hermano. No. Entonces, otra cosa es que el despertar de los impulsos sexuales, que a muchos de esos niños los llevaron a admitir el abuso, escúcheme, el despertar de los impulsos sexuales que llevaron a muchos niños a admitir el abuso y la reproducción por medio de juegos sexuales, se reproduce, escúcheme, se reproduce ese gusto, ese impulso sexual, empiezan los juegos sexuales, empiezan las telenovelas románticas a alimentar ese deseo sexual, hacen que muchas niñas, hoy sí que se ve eso, muchas niñas se anden por ahí ofreciendo. No, yo no lo podía creer. Yo siempre en la noche, toda mi vida, es escaso el día que yo no estoy en la iglesia a esta hora. Y yo salgo, siempre hemos salido de la iglesia de las 9:30 en adelante, 9:45, 10 de la noche. Y nos vamos para la casa. Pero una vez que salimos 8:30, 9 de la noche, teníamos que hacer algo un día lunes, que es el día que usualmente descanso. Yo vi un corrillito de niñas y cuando hice el semáforo, las niñas empezaron a silbar y a hacer ps, ps. Yo bajé el vidrio. Cuando vi esas niñas, la que mayor era, tendría por ahí 11 años, pintadas, con minifaldas, vestidas de rameras. Doloroso, pero así es. Ofreciéndose en la esquina. ¿Dónde están los padres de estas niñas? Y ellas están reproduciendo, escúcheme, una maldición. ¿Sabe cómo van a ser los hijos que les engendren a estas niñas? ¿Se imagina usted? Eso nos dice, mis hermanos, que tenemos que cuidar nuestros hijos. Pero cuidarlos es cuidarlos de verdad. Saber que en cualquier momento, en cualquier entorno, en cualquier ambiente, nuestros hijos pueden estar sufriendo abuso. Lo primero para prevenir el abuso, ¿sabe qué es? Instruya a su hijo y a su hija. Otra vez, lo primero para prevenir el abuso, instruya a su hijo y a su hija. Métale miedo, engéndrele miedo a dejarse tocar. Para que él, hermano, o ella le coja fobia a eso. Que alguien que quiere, ¡mamá!, de una vez, grite y salga corriendo. Ay, pero usted tampoco. Sí, tampoco no. Nada es excesivo, hermano. Entienda, nada es excesivo. El mundo y los demonios, como han tomado de autoridad sobre esta tierra, es impresionante, hermano. Tenga cuidado. A veces el niño abusado empieza a reproducir esto a través de juegos sexuales con otros niños de la misma edad, más pequeños. Y muchas niñas abusadas sexualmente empezaron a crecer, por necesidad se fueron a cuidar otros niños. La mamá le dijo a la vecina, si no tiene quien le cuida a la niña, una niña de 4, de 5, de 6 años, si no tiene quien le cuide a la niña, ahí está mi hija o yo. Ah, bueno, la niña de 10, de 12 años, sí, mándemela. Y resulta que esa niña ya dañada, entonces empezó a manosear el niño o la niña más pequeña. En compañía de sus primitos, en los juegos de niños por ahí, empezó a reproducir ese daño en niños de la misma edad o un poquito más pequeños. Empezó a manosearlos, empezó a tocarlos,
a reproducir el daño que había sido puesto en él o en ella. Y entonces se inicia una carrera sexual tan terrible, hermano, tan terrible, que dentro de las liberaciones, de las cosas más fuertes, son las liberaciones de espíritus de inmoralidad sexual. Le voy a decir por qué. Porque los espíritus de inmoralidad sexual son los únicos que yo conozco y que he visto, que se hacen literalmente materiales, que le dejan marcas a la persona con quien tiene sexo. Marcas, morados. Dejan a la persona sintiendo que realmente tuvieron una relación sexual. Y son demonios que he conocido casos donde demonios se enamoran de una mujer y la golpean si le pone atención a alguien. No las dejan conseguir novio. La golpean. Escúcheme, si usted no ha visto lo que le voy a contar, sepa que se lo estoy diciendo delante del Señor y es verdad. Una mujer que fue abusada sexualmente y que tenía años teniendo sueños eróticos, sueños sexuales, donde tenía sexo con un hombre desconocido y que ella aceptó porque lo disfrutaba esos sueños. El día que quiso conseguir un novio, el demonio la golpeó. Y sin saberlo, ella volvió a reunirse con él y el demonio la golpeó. Esa noche la despertaba golpeándola, tirándola al piso. Pues buscó una iglesia. Y en la ignorancia que hemos tenido, de la que estamos saliendo, diga, ya estamos saliendo, diga. Se le fue a practicar una liberación sin el proceso de sanidad interior, sin saber lo que había detrás de esto, sin preguntarle lo que había detrás de esto. No, nada. Ah, es un demonio que la está molestando. Y empezaron a reprender ese demonio. Escuche, un armario, un cajón metálico grande donde se guardaban cosas, lo tomaba como una pluma y se lo tiraba encima a la señora y la golpeaba. La arrastraba una fuerza invisible y la tiraba contra la pared por el derecho legal que tenía sobre ella. Y las personas que estaban liberando, fuera, 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 pero no le habían quitado el derecho legal. No habían tratado con el derecho legal de ese demonio, porque a esa niña, su papá se la había entregado a un demonio de muerte al abusar de ella. Y ella estaba siendo usada por Satanás, haciendo caer ministros en la ciudad de donde venimos. Le estoy diciendo un poquitico lo grave de la situación. Nada bueno tengo que dar. Es otro pensamiento de la persona que ha sido abusada. No sirvo para nada. Es otro pensamiento. Percepción de indignidad, baja autoestima, soy de poco valor. Y el percibirse de poco valor, lo que puede llevar a esa persona, sobre todo si es una mujer, como se siente indigna, entonces se destapa. Ya no valgo nada. Ya no valgo nada, entonces se ofrece. Y es ahí donde muchas mujeres abusadas y muchos hombres abusados terminaron en la prostitución. Por igual, hombres en la prostitución, hay tantos como mujeres en la prostitución. Sino que en otro tiempo era más calladito, ¿no? Ahora se está dando. Y los que no fueron abusados, sencillamente recibieron el derecho legal, recibieron la influencia de un demonio que con derecho legal, por los pecados de sus antepasados, vino y los dirigió por esa senda. Hay gente enferma, hermano. Hay personas que desde muy niños empezaron en un desaforo sexual. Hay niños de 4 años, los he conocido, niños y niñas de 4, 5, 6 años masturbándose y no saben lo que están haciendo. Son dirigidos por un demonio.
y tiene que ver con el abuso sexual. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.